Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del ADN Transformador, este podcast que ya tenemos como casi 105 episodios que hemos venido sacando en 105 semanas desde que arrancamos. Y bueno, hoy con un invitado muy especial, Juan Camilo González. Juan Camilo es, pues ha sido cliente nuestro, hemos trabajado juntos, pero sobre todo, pues primero que todo es un gran ser humano. Y segundo, es un gran líder, es un líder que eh, está al frente de una organización, de una empresa en la industria de la construcción. El nombre de la empresa es Ingeurbe y es una persona que desde que entró a la organización ha venido, digamos, generando una nueva cultura y generando una transformación en la forma de funcionar de la organización, en el impacto que están teniendo y demás. Y eso es parte como de lo que queremos traer hoy al espacio. Y es el ejemplo de un líder que está promoviendo un proceso de transformación importante a nivel de una organización y desde ahí con el impacto que esa organización tiene en el mundo. Y estamos con Carolina, que ya pues quienes nos conocen seguramente la han visto en varios de los episodios y entrevistas anteriores. Entonces, bienvenidos, Caro, bienvenido Juan Camilo, gracias por estar acá. Y bueno, para arrancar, simplemente cuéntenos un poquito de usted, preséntese y cuéntenos un poco de qué es lo que a usted lo mueve y como cuál es un poco lo que usted busca lograr en el mundo. Arranquemos como por ahí. Bueno, muchas gracias Andrés, Carolina, Noa y todas las personas que nos están viendo. Presentarme es como raro, pero pues yo soy Juan Camilo. En lo personal estoy casado hace 6 años, mi esposa que conozco hace mucho tiempo y que amo mucho. Tenemos 2 hijos que son Martín y Emilia, y lo familiar para mí pues siempre ha sido muy importante y en nuestra casa tratamos de que sea siempre el centro de la familia. Y eso, pues creo que se ha extendido un poco también hacia las amistades y he tratado también de extenderlo en lo profesional. Y en lo profesional, cuando Andrés me dice que me presente, pues yo pienso en mí como alguien que busca cuidar a los demás y que busca generar las mejores condiciones posibles para los que me rodean, desde tener a la familia en la casa hasta estar acá en el trabajo y buscar optimizar todos los procesos que se dan, resolver los retos que se nos presentan y por supuesto generar los mejores proyectos de vivienda para nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias. Juan Camilo, hablemos un poquito de impacto. Eh, ¿cuál es como ese impacto que usted está teniendo y sobre todo el impacto que quiere tener como líder, como persona y sobre todo como empresa? Súper. Yo creo que ha sido un proceso largo de mucho cambio y yo hablo mucho de cómo ha habido diferentes Juan Camilos que han ido evolucionando. Eh, y el Juan Camilo de hace muchos años era un Juan Camilo que no quería trabajar en Ingeurbe, que era la organización en la que su padre trabajaba, que quería ser banquero de inversión, trabajar en Nueva York, ser absolutamente exitoso. No sé si han visto la película de Family Guy de Nicolas Cage. Yo quería ser, pero el del principio, no el otro. Eh, Estudié ingeniería industrial, entré a trabajar a banca de inversión y lentamente me fui dando cuenta que eso no era lo que me hacía feliz, pero pues fue un proceso muy largo. Y hoy el impacto yo lo veo como poder eh, a nivel general y como líderes responsables y colombianos mejorar las condiciones en nuestro país. Nuestro país es un país que tiene una inequidad muy grande y nosotros que hemos nacido en una posición afortunada, tenemos que hacer todo lo posible para cambiar y mejorar las condiciones de la mayoría de los colombianos. Entonces, el impacto para mí arranca desde ahí. ¿Cómo hacer eso? Creo que todas las personas aportan eso y cuando miramos en la organización,
cada persona pone su granito de arena y se puede hacer de muchas formas. Yo he tenido la suerte de hacerlo desde el sector público, habiendo trabajado 4 años para planear una pieza de ciudad donde van a vivir 400.000 personas, que va a ser Lagos de Torca, y trabajar para que fuera lo más equitativa posible, que fuera lo más sostenible posible, que se hiciera realidad. Y desde Ingeburbet trabajo todo el tiempo en diferentes formas. Yo creo que la primera es con nuestros equipos, generando las condiciones para que nuestros equipos se desarrollen de la mejor manera posible y se salgan de su zona de confort. Y entonces los sacamos de su zona de confort y alguien aprende un nuevo proceso, lo domina y entonces, bueno, eche otra vez para afuera de la zona de confort y dónde está lo siguiente. Esa es una canción de Natalia Lafourcade de Nunca es suficiente, se canta acá bastante, pero es la forma en la que nos podemos seguir desarrollando y uno de nuestros principios es la búsqueda de la felicidad y hablamos es de la felicidad del partido de fútbol con sudor y raspones, no la felicidad de la playita. La felicidad de la playita es de otra manera y es de otros espacios, no es que no exista, pero aquí en la organización pensamos es en todo el tiempo demostrarnos a nosotros mismos que podemos aprender nuevas cosas, enfrentar nuevos retos y como tener nuevos horizontes. Esa es la primera forma de impacto. La segunda de impacto, la segunda forma de impacto es con nuestros stakeholders, que son nuestros colaboradores, pero también son nuestros clientes, son las personas que trabajan con nuestros contratistas. Nosotros tenemos hoy algo más de 500 colaboradores, pero hay 2.000 personas que trabajan en las obras que son colaboradores de nuestros contratistas. Y hemos trabajado mucho por mejorar las condiciones a ellos, con programas de vivienda digna, con programas de educación. Vimos que los programas de educación y vivienda no tenían tanta acogida y entonces desarrollamos programas de salud financiera, porque si no había salud financiera, no había apuestas por vivienda y educación, porque no había recursos, unos grilletes que no permitían a nuestros stakeholders perseguir sus sueños. Y hemos venido trabajando también muy fuerte de esa manera. Y la tercera forma de impacto, pues algo que somos muy afortunados, que es poder trabajar en construir la ciudad. Y entonces le ponemos mucho empeño a cómo diseñamos los proyectos, no solo puertas adentro, sino puertas afuera. Y ambos son maravillosos, porque puertas adentro estamos definiendo la forma en la que una persona, una pareja, una familia vive 12, 14 horas de su día. Eh, entonces, eso es que las unidades inmobiliarias tengan luz, que los espacios se usen bien, que cada metro cuadrado sea útil, porque muchas veces, pues, al final, construir un metro cuadrado cuesta. Entonces, pues tenemos que hacer que esa plata de nuestro cliente se use de la mejor manera posible, que tenga buenas zonas comunes, buena interacción. Eso es hacia adentro, pero también hacia afuera es como construimos una ciudad mejor. Eso es con buenos parques, con buenos equipamientos, con buenas vías, con buenas aceras, que es algo que no se había hablado mucho y uno de mis mentores, que es Enrique Peñalosa, pues lo destaca mucho. Y es como una acera que es más ancha, una acera que al frente o al lado no tiene una reja, sino que tiene ventanas con gente mirando para allá, pues es una acera más segura, es una acera que, pensando en nuestros clientes, si tenemos una madre cabeza de familia que está volviendo a las 9 de la noche de trabajar, cansada, ojalá que pueda volver caminando por un andén en el que se sienta seguro. Eh, y todas esas condiciones de equidad, de sentido de oportunidad, pues trabajamos mucho para generarlas en nuestros proyectos también. Entonces, muchas formas de impacto, pero espero que todas útiles. Mm. Una pregunta para movernos como en diferentes como niveles también en la conversación, porque algunos niveles tienen que ver como, llamémoslo con usted como líder, con lo que nosotros llamamos como agente de transformación. Nosotros vemos a los agentes de transformación como personas que tienen tres dimensiones muy vivas: la del liderazgo, la de la innovación y la del emprendimiento.
pero eso es como para hablar como en el nivel, llamémoslo, del ser y de la persona que es agente de transformación. Ese es un nivel. El otro nivel es hablar como ya de las iniciativas, de los proyectos, en este caso de la organización y demás. Entonces, me quiero quedar un segundito en una pregunta que me aparece con la conversación de el cambio de ambición, ¿no? De querer ser banquero de inversión, ahora querer ser, pues, empresario, líder y todo este impacto que nos está contando y es, ¿qué cambió? Qué hizo que usted en un momento de su vida dijera, ya no la banca de inversión, ahora sí esto otro? ¿Qué fue lo que gatilló eso? Pues yo creo que es vivir la vida. Y pues el otro era una persona muy joven que no había vivido la vida y no había descubierto que le generaba satisfacción y felicidad realmente. Y cuando yo estaba como en octavo semestre de la universidad, empezamos con mi familia un proyecto de reforestación. Entonces yo entré a trabajar a banca de inversión y al tiempo estábamos con el proyecto de reforestación y yo sentía que me generaba más satisfacción el proyecto de reforestación que mi trabajo en banca de inversión. Y en el trabajo de banca de inversión estábamos haciendo los primeros bonos de Pacific Rubiales cuando Pacific Rubiales estaba en boom, era una cosa loca y yo me sentía más orgulloso de lo otro y pues ha habido diferentes procesos de introspección. Después el proceso de aplicación del MBA de Stanford que le preguntan en el ensayo qué es lo que más le importa a usted en la vida y por qué. Entonces entré a entender que lo que más le importa en la vida no es el título, ni las corbatas, ni nada de eso, sino el impacto que se tiene, en mi caso tangible, de las acciones que tengo. Después, haber entrado a trabajar a la alcaldía y haber asumido ese reto como un reto profesional. Eh, yo tomé el reto de Lagos de Torca, era como, wow, la posibilidad de planear una ciudad para 128.000 personas. Y después de haber trabajado 4 años, de haber escuchado a las personas que se iban a beneficiar de eso, después de haber oído al alcalde una frase que me encanta, que es que no hay nada que haga más feliz a las personas que hacer feliz a otras personas, y haberla interiorizado, pues me di cuenta que había mucho más de eso. Y finalmente hace poco hice un seminario de Aspen, del Aspen Institute, que ahora pues tiene unos seminarios en Colombia y haber podido también abrir y romper aún más la burbuja en la que desafortunadamente hemos estado y conocer muchas otras cosas, pues me ha abierto el corazón y creo que cuando maduramos abrimos el corazón palpita con diferentes cosas y, y muchos años de sentir emociones y satisfacción por unas cosas más que por otras es lo que ha hecho que hoy, pues lo que a mí más me inspire eh, sea como tocar vidas a través yo lo ponía en el ensayo, emprendimientos, pero más que eso es como de mi trabajo. Y ahí escuchándote, Juan Camilo, claro, como te hemos dicho, esto es el ADN transformador y el ADN es esos elementos que nos van componiendo como personas y cada uno tiene un ADN diferencial, distintivo. Y pues yo voy escuchando unos elementos de tu ADN, pero me encantaría como escucharlo. O sea, de ti, ¿cuál crees tú que es o cómo describirías ese ADN que tú tienes hoy? Porque probablemente va a haber otro Juan Camilo en 10 años que va a decir, uy, ese estaba como chiquito, como que le faltaba cada vez vamos creciendo y vamos generando. Hoy, ¿cuál dirías tú que es ese ADN que tienes en estos aspectos de líder, de emprendimiento, de innovación? ¿Cuáles son esos elementos que componen tu ADN? Súper, esta pregunta está buena. Son varias cosas, creo que la primera es como un cuestionamiento constante del status quo y de cómo las cosas se pueden hacer mejor en todo. Entonces es muy loco, yo voy en el carro y voy viendo y si hay un cruce que no funciona, estoy pensando cómo se puede mejorar.
y llego acá a la oficina y hablo en una reunión y veo cosas y ver cosas que podrían ser mejor, automáticamente me dispara una acción de que hay que mejorarlas. Eso es como iniciativa, una impaciencia positiva, no negativa, y, y una tendencia muy rápida a la acción. Eh, Eso es como el primer elemento. El segundo elemento es empatía empatía, cuidado, acompañado de exigencia. Eh, yo quiero lo mejor para las personas, para todas, pero también espero lo mejor de ellas. Y creo que el cambio es posible y lo vemos todos los días. Todos los días vemos cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar. eh, en la ciudad, en nuestra vida diaria, en los negocios, pero el cambio requiere querer cuidar de los demás para dar lo mejor a los demás, pero también requiere que los demás también den lo mejor de ellos. Y cuando logramos esos acuerdos de yo te doy lo mejor mío a cambio de que tú me des lo mejor tuyo, pues pasan cosas maravillosas. Y, y creo que esos dos elementos, cuando los combinamos, creo que no hay necesidad de más descripciones de ADN. Creo que ese es mi ADN. Súper. Y desde ese punto de vista, Juan Camilo, ¿cuáles son, cuáles han sido algunos de los retos en ese liderazgo, en ese, digamos, área de transformación? Porque yo sé que lo hemos conversado en algunos momentos en otros contextos, eh, estar cuestionando el status quo, esta impaciencia positiva, esta tendencia a la acción y digamos, esta exigencia de todas formas. eh, pues implican, y usted lo decía hace un momento, implican sacar a la gente de su zona de comodidad y eso no es rico, a la gente no le gusta que la saquen de su zona de comodidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos? Y no solamente en estos como de ser exigente y de jalonar a la gente, sino en función de poder construir el impacto que usted quiere tener. ¿Cuáles son los retos que usted, digamos, ha visto y cuáles son los que está viendo sobre todo, con miras hacia el futuro? Perfecto. Pues retos hay todos los días y retos es por lo que trabajamos. Entonces, muchas veces a los retos les asignamos connotaciones negativas. Yo a los retos les asigno connotaciones positivas y, y es justamente, pues a mí es la razón de vivir y es lo que me inspira a venir a trabajar. El día que se me acaban acá los retos, pues me voy para otro lado a buscar otros retos y aprender otras cosas. Esos retos en nuestra organización pues se han dado primero por el crecimiento. Nuestra organización ha crecido bastante, prácticamente en un número de personas. Vamos a duplicarnos del 2019 al 2024, entonces es un equipo con muchas personas y es una organización en la que se ha dado un cambio generacional. Ingeurbe fue fundada en 1985 por dos fundadores que administraron la organización desde ese entonces eh, muy exitosamente, de una manera, yo diría, con una forma conservadora y saludable de hacerlo. Esta organización no creció de un día para otro, se ha desarrollado durante mucho tiempo y definieron la forma de hacer las cosas. Eh, yo llego, pues, con una cultura diferente. Yo había trabajado en banca de inversión, en fondos de capital privado, donde pues había una cultura de mucho trabajo, había una cultura de mucho análisis, había una cultura de mucho cuestionamiento. Y uno de los retos más grandes que yo he tenido es que las cosas se pueden cambiar y que cosas que toda la vida se han hecho de una forma pueden hacerse de otra manera. Eh, o puede que no, pero lo mejor es que lo cuestionemos y lo evaluemos. Eh, ese ha sido un reto muy interesante en nuestra organización.
El segundo reto ha sido el del empoderamiento. Y es en la medida en la que las organizaciones crecen, ya los fundadores o la gerencia no puede tomar todas las decisiones ni resolver todos los problemas. Entonces hemos pasado en una cultura en la que la gran mayoría de los problemas complejos escalaban a una cultura en la que queremos que los problemas y los retos se vayan resolviendo por cada una de las personas que los administran y que hay un empoderamiento y que el problema se ponga ahí al frente y sea como, uy, aquí voy y me lo voy a tirar y lo voy a agarrar y voy a trabajarlo, no solo, no necesariamente solo, con el apoyo y muchas veces como, oiga, venga, tenemos esta situación y cuál es la propuesta de solución. Y discutamos las propuestas de solución juntos, pero échele un trabajo a esa propuesta de solución que al final pues es lo más chévere. O sea, lo más rico del trabajo es no lo del día a día, sino cuando surge algo diferente, poder dar la oportunidad a cada colaborador de que se salga de su día a día y afronte el reto diferente, más complejo de lo de su día a día, pues eso para mí es lo chévere. Y eso pues nos vuelve otra vez a la felicidad del partido de fútbol con los raspones y el sudor y algunas lágrimas. Yo diría que esos han sido los dos retos de liderazgo eh, pues más relevantes que yo he tenido y que enfrentamos en la organización todo el tiempo y que creo que además enfrentan todas las organizaciones. Eso no solo nosotros. Y Juan Camilo, hay una pregunta, porque, bueno, suena súper chévere, me encanta la mirada, qué bonito, suena bonito, pero ¿qué ha, qué ha requerido de ti y del equipo para lograrlo? Porque sí, y tú dices, esos cambios culturales, no solo dentro de la organización, sino como país tenemos una manera y como comunidad y sociedad tenemos una manera a veces de un poco más de víctima que de protagonista. Tú estás aquí más parado en que cada uno sea protagonista, empoderado, logre. Ese es el reto, pero ¿qué hicieron? ¿Qué lograron? ¿Cómo fue ya un poco más en... y porque la idea de esto es que todo el que escuche diga, ah, yo puedo hacer eso, chévere, yo lo quiero hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Esto cómo se come? Okay. Pues no es que hicimos, sino que hacemos todos los días, porque pues esto es continuo. Y, y bueno, Andrés lo mencionaba, hemos trabajado con ustedes y trabajamos todo el tiempo con equipos que nos ayuden a fortalecernos, a cuestionarnos y a tener conversaciones. Entonces, lo primero que empezamos a tener fue tener conversaciones sobre las cosas. Eh, me encanta esto, mi mamá siempre habla del libro de los 4 acuerdos y que el primer acuerdo es no suponer. Yo no me he leído el libro, pero eso sí no se me olvida. No suponer y tener conversaciones. Y eso es lo principal que tiene que tener una organización. Conversaciones con apertura de corazón, entendiendo que somos profesionales, pero en nuestro trabajo profesional hay cosas que le duelen a uno es aquí abajito, en el corazón, no le duelen en la cabeza, le duelen en el corazón. Y toca poder abrir el corazón y tener esas conversaciones. Y esas conversaciones, pues no se tienen, no es tan fácil tenerlas solos. Necesitamos como elementos que las disparen y eso no es una sola vez, sino es constante y continuo. Lo segundo que hicimos fue que definimos nuestro propósito organizacional y lo definimos como organización. Sentamos un grupo de líderes de la organización a que definiéramos nuestro propósito, la razón por la que nos levantamos a trabajar todos los días, que en nuestro caso es generar proyectos innovadores y sostenibles que generen equidad, bienestar y felicidad. Y cada uno tiene su cosita, esos 5 atributos del propósito, pues cada uno tiene su ponderación. Para mí el que más pondera es felicidad, definitivamente. Y yo me levanto o trato de levantarme todos los días para buscar felicidad en mí, en mis colaboradores, en mis clientes y ojalá en colombianos que gracias a lo que hacemos nosotros y hagan muchas empresas puedan ser más felices. Y después de ese propósito trabajamos en la definición de la cultura. Entonces, también en conjunto con todo el equipo definimos nuestros atributos culturales, hicimos un benchmark de muchas organizaciones que han hecho un trabajo maravilloso en cultura y tomamos ideas de eso. Entonces, un atributo que nos encanta es hacer que las cosas pasen. Ese es uno de nuestros atributos. Y entonces,
hablamos de las trampas del atributo y es hacer que las cosas pasen, pues es bueno, pero tampoco significa vaya y se manda como loco sin pensar en qué es lo que está haciendo. Eh, y había otra cosa que me encanta, que también lo tomamos del benchmark, fue, nos gusta la gente que. Entonces, ¿cuál es la gente que hace que las cosas pasen? Entonces describimos un poco de comportamientos que hacen que las cosas pasen. Y llenamos nuestra oficina de, trabajamos con pasión, hablamos con fundamento, no, hacemos que las cosas pasen para recordarnos todo el tiempo cuáles son los atributos bajo los cuales trabajamos. Eh, Eso es un poco lo que hemos venido haciendo, pero creo que ahí lo que más importa es resaltar que hemos venido haciendo y vamos a tener que seguir haciendo porque esto no para. El día que nos relajemos, yo me relajo y ahí mismo ando impaciente, acelerado y como hablamos con Andrés una vez, y arrastro el estrés de la reunión a la siguiente y los de la siguiente no tienen, pues no tienen la culpa de tener que aguantarse el estrés de Juan Camilo de la reunión anterior. Entonces, solo en la medida en la que nos estemos entrenando todo el tiempo, pues podemos lograr esos cambios y generar un entorno de trabajo más feliz. Juan Camilo, esta frase, yo ya no me acuerdo en este momento a quién se la escuché. Eh, sí, no me acuerdo exactamente a quién se la escuché, pero era alguien que decía, eh, es importante enamorarse del problema que uno quiere resolver, más que de la solución. Y desde ese punto de vista, ¿cuál diría usted que es el problema del cual usted está enamorado y que usted quiere resolver? No, yo estoy enamorado de todos los problemas. Hay unos que ya no, pero no, yo quisiera, yo estoy enamorado de cambiar nuestro país, de generar mejores condiciones de equidad para las personas, definitivamente, además porque creo que se puede hacer. Y como les decía ahorita, es que lo veo no todo el tiempo. Eh, y habiendo trabajado en el sector público, pues eso sí que le genera a uno una traga muy berraca porque desde el sector público y admiro mucho quienes trabajan en el sector público toda su vida porque enfrentan retos mucho más grandes que los que enfrentamos los empresarios, problemas más grandes, con recursos más limitados, ¿cómo se dice? Con eh, limitaciones eh, muy fuertes, eh, pero a cambio reciben el premio más grande del mundo y es poder impactar a cientos de miles de personas con lo que se hace. Eh, pero así como se hace desde el sector público, también se hace desde el sector privado y se hace desde el sector social. Y creo que, pues para mí, a mí lo que me inspira es los cambios constantes en todo. Entonces yo no creo que sea el problema, pues el problema es que hay niños que se están levantando hoy y sus padres no tienen con qué comer, no hay un sistema de educación pública que los vuelva competitivos, viven en unos barrios donde no tienen ni la infraestructura de transporte, ni la infraestructura recreativa, ni nada para realmente desarrollar su potencial. Para mí ese es el problema y eso es a lo que yo quiero trabajarle acá y donde sea que esté por el resto de mi vida para que más y más personas puedan desarrollar su potencial de la mejor manera posible y hoy nuestro país no lo hace. Eh, y ese es el problema. Ahora, pues a ese problema pues, le pegamos de mil maneras todo el día y en el sector privado, como empresarios, pues a veces le pegamos derecho, pero a veces estamos pegándole por acá, por el lado, defendiéndonos de alguna situación que está poniendo en riesgo nuestro negocio. Pero, pero si hay una causa, para mí si hay una causa superior y de pronto, ahora que hablándolo, esto parece también como un poquito de terapia, eh, pues es otra vez lograr que
las otras personas puedan dar lo mejor de sí, pero para eso necesitan herramientas. Entonces, creo que el problema es poderle dar a todo el mundo las herramientas para que puedan dar lo mejor de sí. Sí, y eso es lo bonito de enamorarse del problema y no de la solución, porque no nos quedamos enganchados con una forma de ver la vida, sino el problema nos va dando un poquito más de profundidad. Y desde ahí, sí, o sea, estoy con la cabeza así como en varios lugares aquí, pero es como, bueno, una sería, si es tú que ese futuro que te sueñas, ese mundo donde los niños tienen otro lugar, donde sus familias, donde hay mayor equidad, mayor igualdad, esas ciudades con esas características. ¿Tú lo ves posible? ¿Tú crees que ese futuro es posible y lo vamos a llegar allí? Sí, pero pues yo no lo veo como un futuro, porque pues otra vez cuando lleguemos allí, entonces pues hay otro paso. Eh, Ajá. y hoy hay unas ideas de ciudad posible en la que tenemos un buen espacio público, tenemos unos andenes que son amplios, seguros, que generan equidad, donde las mujeres se puedan sentir tan tranquilas y tan seguras como los hombres, donde los niños tengan un colegio público cerca y que ese colegio sea de calidad, donde haya infraestructura de transporte, de deporte para que los niños después del colegio estén haciendo deporte y no estén o metidos en su celular, generándose problemas de salud mental o en actividades que los lleven a consumo de drogas o a tráfico de drogas. Eh, Todas esas condiciones creo que están definidas y son posibles. Pues algunas de esas logramos ponerlas en Lagos de Torca y pasan en muchas otras ciudades. Yo creo que eso es posible. Y, y lo importante también yo creo que es que, y el reto más grande que tenemos como sociedad es creernos que eso es posible y que sí se puede lograr y que todos podemos poner un poquito para lograr eso y alinearnos hacia allá. Y dejar de criticarnos y dejar de decir que no se puede eh, y, que, y que no es suficiente. Y entonces yo lo castigo porque no es suficiente. No, venga, no me castigue porque no le parece que sea suficiente. Venga y me invita y conversemos sobre por qué a usted le parece que no es suficiente y ayúdeme entonces a hacerlo mejor. Eh, y, y, y yo creo que en la medida en la que logremos inyectar de positividad, de positivismo, nuestras conversaciones como sociedad y como país, pues vamos a poder volver a, pues primero a reconciliarnos, porque una de las razones que no nos deja avanzar, especialmente en los temas de ciudad y de desarrollo urbano, es que no hay reconciliación. Entonces necesitamos reconciliarnos, alinearnos, tener más conversaciones, eh, dejar de juzgarnos y más bien proponernos para lograr ese futuro, que ese futuro sí sea posible, que ese cambio sí sea posible. Juan Camilo, yo lo oigo a usted y yo lo oigo hablando en un nivel que es el del líder de la empresa, pero también lo oigo hablando en un nivel que es el de eh, voy a decir, el ciudadano inquieto con los temas de ciudad y con los temas de país. Es decir, lo voy a decir así de manera, digamos, respetuosa por su rango y por su rol en la empresa, pero es como que la empresa se le queda pequeña. Como que usted está pensando en algo que va más allá de la empresa. Y desde ese punto de vista, si es que usted resuena con lo que acabo de decir, un poco la pregunta es, ¿usted cómo se ve? ¿Cómo se ve de aquí a unos años? Eh, ¿Cuál es digamos, cuál es ese Juan Camilo en el cual usted se quisiera convertir para, para sacar adelante lo que lo mueve, lo que lo inquieta? Yo, mi vida cambió tanto del Juan Camilo de Wall Street
al Juan Camilo, servidor público, al Juan Camilo de hoy, líder de una empresa desarrolladora que como que yo he dejado de tener un imaginario de cuál es el Juan Camilo del futuro. Y más yo trabajo es en qué puedo hacer frente a las situaciones que se van presentando. Entonces, hoy, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la ciudad en discusiones alrededor de la norma de cómo podemos generar vivienda de interés prioritario. Eh, Estamos trabajando no solo en nuestros proyectos normales, sino viendo cómo podemos generar proyectos de gran escala de vivienda social con alta generación de espacio público en otras zonas de la ciudad. En colaboración con el DAEP estamos tratando pues, el proyecto de mejorar los bajopuentes vehiculares de todas las partes de abajo de los puentes vehiculares de la ciudad, entonces estamos tratando de hacer pilotos. Yo creo que uno puede hacer todo el tiempo cosas desde donde sea y la vida lo va llevando a uno y no hay que pensar tan allá de si yo quiero una cosa o la otra, porque planear eso es complejo y se pierde, pues se pierde la vivida de la vida que es el hoy. Eh, y lo más importante es disfrutarnos el hoy y buscar en el hoy las cosas que son el Juan Camilo que quiero ser. Eh, entonces, eh, no pienso tanto en eso. Si algún día algo cambia, cambiará, pero es como hoy, desde lo que soy y lo que hago, pues tengo como un encaje con lo que a mí me gusta hacer y lo que quiero hacer por el país y por la gente. No, no es más que eso. Y ojalá la empresa se quedara chiquita. Ahora trabajamos para que no se quede grande. Y ahí, para también inspirar a los que nos están escuchando, ¿tú qué prácticas haces pues, para mantener esa visión, para mantener ese estado de ánimo, para mantener tu propia felicidad y encontrarla en ti mismo? Y porque a veces pues hay días duros, hay situaciones que no controlamos, que nos pueden llevar abajo, y creo que esto es un sube y baje que también como líder, como empresario, debe haber algunas prácticas no sé, compártenos algunas para nosotros aprovechar. Súper. Pues para mí es muchas conversaciones. Eh, Tengo un grupo muy bueno de amigos de mi maestría, que ya nos graduamos hace 11 años. Y en mi maestría había una clase que se llamaba Interpersonal Dynamics, pero todo el mundo dice touchy-feely, que es como un grupo de apoyo y tener conversaciones difíciles. Y todavía en el grupo de amigos a veces nos abrimos el corazón y abrir el corazón pues permite generar descargas. Parecido lo tenemos con el grupo de Aspen, de la primera corte del programa de Aspen que se llama Liderando Colombia 2050 y nos sentamos y es como, ¿cómo va? Es más, el viernes que nos encontramos, entonces un amigo le preguntó a mi esposa, ¿cómo vas? Y mi esposa le respondió, ¿quieres que te responda en modo Aspen o es normal? Y tener esas conversaciones de verdad de cómo estoy de verdad y poder abrirme, pues me permite de muchas maneras como liberarme y descargarme. Eso es lo primero. Lo segundo son conversaciones alrededor de lo que hacemos y, y cuestionarme. A mí me gusta mucho hablar de mis errores y de lo que he aprendido, de las cosas que no necesariamente he hecho bien o que podrían haber salido mejor. Eh, de cómo, de las cosas que he aprendido, no de lo hecho, sino también de lo que era y ya dejé de ser. Y esas conversaciones me ayudan mucho y lo otro, pues que me mantiene muy vivo son las conversaciones en torno alrededor del país y pues no solo lo que pasa en el país, sino también lo que pasa en nuestra región y también me involucro mucho en eso para no alejarme de lo público y de lo que es, en las palabras de Andrés, un ciudadano preocupado más allá de su bienestar por el bienestar de nuestro país y nuestra ciudad.
Entonces, eso es un poco lo que hago, eh, además de, pues, lo normal, de cuidarnos, entonces, mucho ejercicio, tratar de meditar. Yo tengo un problema de espalda, entonces tiro todos los días, que también me ayuda como, yo tengo todos los días arranco mi día con 20 minutos que pues son solo para mí porque me toca estirar y respirar mientras estiro, entonces creo que ese es mi espacio de meditación también que me neutraliza un poquito y me ayuda a arrancar el día. De, no sé si esta pregunta necesariamente lleve como a alguna de estas cosas que usted acaba de decir, pero la voy a hacer para ver si aparece algo distinto. Y es, ¿cuál es el principal hábito que necesita tener un líder de empresa exitoso desde su punto de vista? Cuestionarse todo el Cuestionarse. tiempo, a sí mismo, no a su empresa, no a sus colaboradores, a sí mismo. Hmm. Y ese cuestionarse también tiene que ver con de permitirse ser cuestionado. Claro, Porque, pues, porque, porque, porque lo, como que lo quiero resaltar un poco, porque eso implica, bueno, y yo he trabajado con usted, hemos trabajado juntos y usted, yo lo he visto a usted decirle a la gente, cuestiónenme y díganme las cosas, lo cual implica generar una cultura en la cual es posible ser cuestionado. y no es fácil, porque a mí pues, no es fácil, a mí me cuestionan y yo, hay mil, por ejemplo, hace poquito, no, estábamos definiendo un producto. No, y lo cuestionan y ahí mismo el subconsciente, así el automático sale escudo y lanza a la defensa. Como, y toca, no, no, venga, venga, guardé el automático y funciona. Pero, y entonces casi que después hay que, oiga, mire, qué pena que saqué el automático y la defensa, pero mire lo bueno que salió de esta conversación. Entonces muchas veces, pues esos cuestionamientos no son todos en paz y amor, esos cuestionamientos muchas veces son discusiones emotivas, apasionadas, y que va siempre, siempre, especialmente esto es maravilloso porque pasa mucho con el equipo comercial y de investigación de mercados, que nos cuestionan todo el tiempo. Y nos cuestionan, es como, ¡ah! Sí. Pero después de una hora de reunión, acabamos cambiando el producto. Y de eso acaba saliendo algo mejor y es maravilloso. Y acabamos diciendo, mire, 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 ¿sí vio? Gracias a su cuestionamiento, a pesar de que yo me quejé, me defendía, vamos cambiando el producto y hacer el reconocimiento de que el proyecto mejoró gracias a ese cuestionamiento es fundamental. Sí, ahí hay algo como lo llamaría como de tener la humildad para, para, para no entrar en esas conversaciones difíciles, emotivas y demás, solamente a tener la razón, sino a admitir que quizás estoy equivocado Yo y ahí traigo a además a tu darle mamá. créditos al otro. Yo traigo a la mamá y los cuatro acuerdos, o sea, amo a tu mamá, o sea, yo oí los cuatro acuerdos, pero es no tomárselo también personal, porque Sí. cuando nos defendemos es porque creemos que nos están atacando a nosotros y no necesariamente a esta propuesta, a esta idea, a esto que traemos a la mesa. Entonces creo que escuchándote has traído casi todos los cuatro acuerdos de una manera muy sutil. Tu mamá hizo muy bien el trabajo de domesticarte. Pero ahí están los acuerdos, el ser nuestra mejor versión, el no tomarlo personal. Entonces ahí estás también trayendo de cierta manera estos elementos que generan una base, no solo como persona, sino como líder y que estás impregnando y reflejando también en la organización y en todas las personas que se van viendo tocadas, porque eso es mucho parte de ese impacto. Siento que no está el impacto solo en el número de edificios o de infraestructuras, sino en el número de personas que también se impactan por esta cultura que está generando, que se está generando como equipo. Y ahí me lleva mucho esto es algo que no hacemos solos. Parte de nuestra iniciativa con el podcast es inspirar a otros para que se animen
a no hacerlo solo. Tú dices, tengo este grupo, tengo el otro, hablo con mi esposa, tengo estas prácticas en la organización, tenemos estos espacios de conversación. ¿Cuál sería tú ese mensaje, ese más que mensaje, como un pedido, como algo que tú quisieras decirle a otras personas que se sienten líderes, que se sienten con ese ADN transformador personal? ¿Cuál sería el pedido que les harías hoy a ellos para que se animen, para que se muevan? Bueno, ¿tú qué les pedirías a ellos? Pues como yo creo que es muy particular la situación que estamos viviendo en nuestro país actualmente y es que nos escuchemos y hagamos el esfuerzo de comprendernos mejor en todos los ámbitos comprendernos no es entendernos. Había una lectura que nos pusieron ahí en Aspen y era un niño entiende el amor porque ve a sus papás y ve que se aman, pero comprende el amor cuando se enamoró y probablemente cuando lo echó la novia, ahí comprende el amor. Y entonces tenemos que tratar de comprendernos y no solo ponerse los zapatos del otro, sino caminar los zapatos del otro en todo. Y cuando hacemos eso en el espacio, en el entorno laboral y comprendemos de dónde viene el otro y qué intereses tiene y cuál es su punto de partida, podemos buscar, podemos buscar esos puntos que nos unen y trabajar alrededor de esos. Cuando tenemos una comunidad alrededor de un proyecto que está inquieta y preocupada, salir a defendernos, pues porque no los entendemos y más bien tratamos de resolverles sus inquietudes. Eh, y pues eso se da en absolutamente todas las discusiones y creo que eso es lo que más necesitamos nosotros en este momento. Gracias. Bonita aclaración, el comprender y el de entender. Bueno, Juan Camilo, em, creo que estamos en esta conversación, pero quisiera chequear con usted si hay algo que usted, antes de despedirnos, quisiera como decirle a las personas que están escuchando o viendo este podcast. Nuevamente, muy seguramente hay personas acá que lo están viendo, que lo están escuchando y que son de alguna manera agentes de transformación y ya están liderando cosas y ya están haciendo cosas en el mundo, pero también es posible que haya algunas otras personas que todavía, que como que tienen por ahí el bichito, pero todavía como que les falta ese último impulso para lanzarse a hacer algo. Entonces, con eso, algo más que usted quisiera añadir antes de despedirnos y para entrar en cierre de esta conversación. No, pues a mí, para esas personas que, como usted lo comentaba, que de pronto están como pensando y en modo de exploración, creo que la mejor exploración es a sí mismos es cuáles son los momentos que a mí me han generado más satisfacción, me han generado más felicidad y muchas veces, pues muchas respuestas están en uno mismo y no afuera y en los terceros. Es como lo único que yo resaltaría de todo esto, sin antes, pues decir que pues me siento muy honrado de poder estar acá. Eh, Me siento también como, no sé cómo se dice, como humilde de que me diga que qué le digo a los que nos están oyendo, ahí no sé. Pero pues muy feliz de compartir este espacio que disfruté mucho y como les decía, y claro, pues es para mí esto es terapia y esto es lo que yo hago para cuestionarme todo el tiempo y entonces también de esta conversación me llevo unas cosas muy chéveres. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Caro, Juan ¿algo Camilo. más? No, agradecerte, me voy inspirada, espero que los que nos escuchan también. Es una mirada distinta, tienes unos elementos muy claros que creo que podemos llevar eh, a diferentes espacios, a diferentes industrias, a diferentes lugares, pero creo que el mundo sería mejor si todos estamos en esa comprensión, si nos escuchamos, si somos nuestra mejor versión y creo que eso es lo que queremos, que cada uno conecte consigo mismo y pueda hacer realidad esos sueños y ese impacto que quiere lograr. Muchas gracias por la conversación. Bueno, gracias a ti. Bueno, mil gracias, Juan Camilo, nuevamente también por la conversación, por aceptar estar en este espacio
nuevamente del ADN transformador, un espacio en donde nosotros básicamente lo que estamos buscando es construir esa comunidad de personas que quieren estar en una conversación de cómo construir un mundo más hermoso. Yo parafraseo a un personaje que se llama Charles Einstein y que dice: construir el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y ese es el propósito, que podamos ser una comunidad de personas que nos damos permiso y licencia de, como usted decía en sus círculos de Aspen y de la maestría, de abrir el corazón para construir ese mundo. Entonces, gracias también por ser un agente de transformación en esta comunidad. Entonces, gracias Juan Camilo y gracias a cada una de las personas, a ti que estás escuchando, que estás viendo este video. Como siempre, me despido pidiéndote que comentes, que compartas y que sigamos creciendo esta comunidad de agentes de transformación. Mil gracias y nos vemos. Chao, chao.